Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en mi video, y si les gusta, no olviden suscribirse y dejar su like. Pueden apoyar aún más pulsando el botón de unirse debajo. Gracias por estar aquí, y ahora sí, vamos a ver el video. En la vibrante farándula turca, pocas parejas han despertado tanta curiosidad como Cenk Torun y Mahsine Meravet. Desde que comenzaron a aparecer juntos en eventos y entrevistas, su complicidad ha cautivado a miles de fanáticos que siguen, con ojo atento, cada gesto dentro y fuera de cámara. Pero en días recientes, un momento inesperado durante un programa en vivo reavivó la conversación en redes, convirtiéndose en el tema más comentado de la semana. Todo ocurrió en una emisión en directo donde ambos fueron invitados especiales. El ambiente era distendido, con bromas ligeras, sonrisas y un coqueteo a flor de piel, hasta que un comentario espontáneo de Cenk Torun desató una oleada de reacciones. Conocido por su humor travieso y su espontaneidad, Cenk lanzó una broma que, aunque parecía inofensiva, dejó a Mahsine Meravet notablemente sonrojada. Su respuesta, una sonrisa tímida y una mirada atónita, bastó para que las cámaras captaran un instante que en cuestión de minutos recorrería toda la red. No pasó mucho tiempo para que las redes sociales se inundaran de mensajes divididos entre la risa y la incomodidad. Algunos afirmaron que Cenk había ido demasiado lejos con la chanza, mientras otros defendieron su naturalidad y la confianza que existe entre ellos. En Instagram, X y TikTok, las etiquetas con sus nombres se posicionaron en lo más alto de las tendencias, acompañadas por miles de videos y comentarios. Los más fieles recordaron que no era la primera vez que sucedía algo parecido. En el pasado, Cenk ya había protagonizado momentos graciosos junto a Mahsine, siempre desde el cariño. Sin embargo, esta vez, el gesto pareció cruzar una línea invisible, y el público se partió entre quienes lo vieron como una muestra genuina de su relación y quienes lo consideraron un desliz poco sensible. Durante la transmisión, Mahsine, célebre por su elegancia y serenidad, manejó la situación con aplomo admirable. Con una sonrisa dulce y un gesto casi imperceptible, trató de suavizar el instante sin tensar el ambiente. Muchos interpretaron su actitud como un despliegue de madurez y profesionalismo. Aún así, el episodio fue suficiente para acaparar titulares, con análisis minuciosos de su expresión, su tono de voz y hasta el más mínimo movimiento de sus manos. Horas después, los protagonistas ofrecieron declaraciones para aclarar lo ocurrido. En una breve entrevista con la prensa, Mahsine comentó, sonriente: Cenk tiene un sentido del humor muy particular. A veces me toma por sorpresa, pero así es él, natural, auténtico y lleno de energía. Por su parte, Cenk respondió con una carcajada: hay ocasiones en las que no mido el momento. Pero si algo me gusta, es ver a Mahsine sonreír, incluso cuando la sorprendo. Estas palabras bastaron para calmar la agitación y demostrar, una vez más, la solidez de su vínculo. A pesar de eso, la noticia ya circulaba por toda la prensa de entretenimiento, y el episodio se convirtió en uno de los más discutidos de la semana. En foros de fans, las opiniones siguieron enfrentadas. Algunos escribieron: no fue para tanto, ellos son así, naturales y espontáneos. Otros, en cambio, señalaron: Cenk debería ser más cuidadoso con lo que dice, sobre todo en público. Con todo, la mayoría coincidió en algo: la complicidad entre los dos se percibe a simple vista, y su relación está marcada por una confianza recíproca que trasciende una broma a destiempo. Las redes, una vez más, se transformaron en territorio de debate, pero también de admiración. Usuarios editaron clips con música romántica y subtítulos como: el amor más auténtico es el que puede reírse de sí mismo. Esos montajes acumularon miles de reproducciones y reforzaron la imagen de la pareja como símbolo de un amor espontáneo y genuino. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, donde seguimos cada latido de la farándula, nos preguntamos: ¿Cenk Torun debería haber medido mejor sus palabras? ¿O creen que estos pequeños tropiezos son lo que vuelve real a una pareja frente a las cámaras? Déjenos su opinión en los comentarios, y recuerden suscribirse y dar like para no perderse lo que viene. Si además quieren apoyar el canal de una forma especial, hagan clic en unirse y accedan a nuestra comunidad exclusiva, con contenido extra, análisis a fondo y entrevistas nunca antes vistas. La cobertura mediática fue tal que varios periodistas dedicaron columnas completas a analizar el fenómeno Torun Meravet. Algunos expertos en comunicación sostienen que estos instantes humanizan a las estrellas, mostrándolas tal como son, lejos de guiones y apariencias perfectas. Otros, no obstante, recalcan que el humor debe tener límites incluso entre parejas, sobre todo cuando hay cámaras y millones de miradas pendientes de cada gesto.
Mientras tanto, los seguidores de la actriz elogiaron la elegancia con la que condujo el momento. En los comentarios se leían frases como: Maazine demuestra que la clase no se pierde ni en los instantes más incómodos o sabe mantener la calma cuando todos están observando. Estas reacciones reflejan el afecto profundo que el público le tiene y la admiración que despierta su manera de habitar el foco. Por su parte, Cenk continúa siendo uno de los nombres más queridos de la pantalla turca. Su carisma, su humor desarmante y su autenticidad lo han convertido en referente de su generación. Y aunque este incidente menor generó controversia, también reafirmó algo que muchos fans ya intuían, que detrás de sus bromas hay un hombre sensible y profundamente enamorado. Con el paso de los días, la polémica fue bajando de intensidad, pero el tema siguió vivo entre los seguidores. Cada nueva aparición de la pareja se volvió un pequeño acontecimiento mediático, y los comentarios continuaron acumulándose bajo sus publicaciones. Las risas, los gestos, las miradas cómplices, todo fue analizado al detalle por quienes han seguido su historia de cerca. A fin de cuentas, el episodio en televisión no hizo más que reforzar la fascinación del público por esta dupla. Su manera de mostrarse tal cual son, con virtudes, defectos y esos instantes de ternura un poco torpe, los convirtió en espejo donde muchos creen ver un amor real, lejos de filtros y perfecciones impostadas. En Escándalos de Series Turcas creemos que eso, precisamente, es lo que los hace especiales, la autenticidad. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Les gustaría ver a Cenk y Maazine protagonizando un nuevo proyecto juntos? ¿O prefieren que sigan brillando por separado, cada quien en lo suyo? Escríbanlo en los comentarios y activen la campanita para recibir todas las notificaciones del canal. El cariño que el público siente por ellos no es casual. Maazine, con su porte sereno, irradia una seguridad que equilibra el impulso lúdico de Cenk. Él, con su chispa, a veces se adelanta al momento, y ella, con una media sonrisa, le recuerda dónde está la frontera de la broma. Ese contrapunto, que podría ser tensión, se ha vuelto su firma. Dos personalidades distintas que se encuentran a mitad de camino, sin dejar de ser quienes son. Esta no es la primera vez que un detalle en vivo provoca conversación, pero tal vez sí la más significativa por la posición de ambos en la industria hoy. Cenk está en una etapa de madurez artística, con una base de fans que lo acompaña desde hace años, y Maazine se ha consolidado como un rostro querido por su estilo y su cercanía. Verlos juntos es, para muchos, un recordatorio de que el amor entre figuras públicas no es un guión, sino un aprendizaje constante. Después de la emisión, se supo que ambos hablaron con el equipo del programa para agradecer el trato y pedir que el fragmento no se sacara de contexto. No intentaron borrar el momento ni convertirlo en tabú, al contrario, lo asumieron con humor. Uno de los presentes contó que, al apagar las luces del estudio, Cenk pidió disculpas a Maazine en voz baja, y ella le apretó la mano con una complicidad que decía más que cualquier publicación. Ya está, amor, sigamos adelante. En paralelo, comenzaron a circular columnas de opinión que señalaban el desgaste que produce la lupa constante. Hubo comunicadores que recalcaron la necesidad de educar la mirada del espectador. No todo gesto capturado por la cámara merece juicio severo. Otros insistieron en que el carisma no exime de responsabilidad, y que el humor, por más pícaro, debe leer la sala, especialmente en emisiones en vivo. Entre los fanáticos, se hicieron virales compilaciones de momentos dulces, miradas en alfombras rojas, bromas privadas captadas al vuelo, y ese hábito de ambos de ceder el foco al otro cuando uno está hablando. Esos videos, envueltos en melodías románticas y frases que rezaban lo real no necesita perfección, volvieron a colocar la narrativa en un sitio de ternura y complicidad. En cuanto a su respuesta pública, la elección de palabras fue crucial. Cenk, en un clip compartido por una revista de espectáculos, dijo: «Me reí en el peor segundo posible. Pido perdón si incomodé a alguien. Con Maazine tenemos confianza, y sigo aprendiendo a medir el tiempo de mis chistes cuando hay millones mirando». Y ella, en una historia posterior, escribió: «Nos conocemos, nos cuidamos y nos reímos juntos. Gracias por el cariño. Todo bien por aquí». Ese equilibrio, a medio camino entre la autocrítica y el abrazo, ayudó a bajar la espuma. Y, sin embargo, el episodio dejó una enseñanza que muchos agradecieron. La visibilidad trae consigo la posibilidad de equivocarse frente a todos. Lo importante es cómo se repara, cómo se escucha y cómo se sigue. El público, al final, no solo busca glamour, busca humanidad. Y en ese renglón, Cenk y Maazine aprobaron con honestidad. Cada aparición posterior del dúo demostró que la conversación no mermó su química. En la presentación de una marca, a la que fueron como embajadores, se los vio bromeando,
pero con un cuidado nuevo. Zeng miraba a Mahasine antes de rematar sus ocurrencias, y ella le asentía con un gesto travieso. No se trataba de censura, sino de sintonía. ¿Fue una polémica menor? Tal vez. Pero, a veces, los episodios pequeños funcionan como radiografía de lo invisible. Muestran dónde están los límites de una pareja, que están dispuestos a ajustar, y cuánto se escuchan en medio del ruido. Eso vale más que una foto perfecta. Porque una fotografía calla. En cambio, una conversación incómoda que se resuelve habla de todo lo demás. En escándalos de series turcas, lo decimos siempre. La autenticidad gana a largo plazo. Y esta historia parece recordárnoslo. Hoy la controversia ya no arde, pero la huella quedó. Cada vez que Cenk y Mahasine aparezcan juntos, habrá quien busque señales. Y, sin embargo, quizá lo único que haya que ver sea lo evidente. Dos personas que se eligen cada día, a su manera, aprendiendo a ser pareja bajo el foco, sin manual y con la risa como puente. Cuéntenos, ¿les gustaría verlos compartir un proyecto, quizá una serie romántica o un drama que aproveche su química? ¿O prefieren que mantengan caminos profesionales paralelos y se encuentren solo fuera del set? Los leo en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan las próximas novedades del mundo de sus estrellas favoritas. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídense, y hasta pronto.